Hola a todos, hoy vamos a empezar a hablar del pasado. Cuando hablamos en pasado dividimos los verbos en dos grupos y ahora vamos a ver en detalle cada uno de esos grupos. ¿Están listos? Dijimos que cuando hablamos en inglés dividimos los verbos en dos grupos. ¿Quién se acuerda el primer grupo? Muy bien. El primer grupo sería el de los verbos regulares y se llama de esta manera porque siguen un patrón regular. O sea que había que agregarles algo a los verbos en infinitivo para convertirlos a su forma pasada. Lo que había que agregarle era ed, de o ied según corresponda, y ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el verbo dance. Yo digo dance, pero cuando miro cómo se escribe termina en e. Entonces le voy a agregar la d. Pasa a danced en su forma pasada. Esa ed yo la pronuncio de esta manera. Danced. ¿Ok? El segundo verbo que tenemos es walk. Termina en consonante. O sea que le voy a agregar ed. Antes tenía walk en infinitivo, ahora voy a tener walked. Así se pronuncia, walked. Suena raro, usted me va a decir, pero profe, no es walked. Y yo le voy a decir, no, es walked. ¿Ok? Estoy exagerando los sonidos. El último verbo es study. Termina en Y. En este caso voy a sacar la Y y voy a poner IED. Entonces teníamos study en infinitivo y studied en pasado. Study, studied. Ahora pasamos a los verbos irregulares. Para trabajar con los verbos irregulares vamos a necesitar una lista. Como son irregulares, no le vamos a poder aplicar ninguna regla, no siguen ningún patrón regular. Reitero, son irregulares. Y hay que sabérselos de memoria o, en su defecto, tener la lista a mano y cada vez que necesitemos saber la forma pasada de un verbo, buscamos en la primera columna el infinitivo y en la segunda vamos a tener su forma pasada. Lo que hay en la tercera columna lo vamos a discutir más adelante. Entonces, por ejemplo, empecemos con el verbo to be. El famoso verbo to be es un verbo irregular. Entonces busco en la columna 1 be. Como es con B larga está al principio. Be, voy a la segunda columna, veo que tengo dos formas, was y were. Dependiendo del sujeto vamos a usar una u otra. Otro verbo en pasado, see. Busco see en la primera columna, voy a la segunda, saw. El pasado de see es saw. Último verbo irregular, para ejemplificar, el verbo write. Write. Voy a la segunda columna, veo que su forma pasada es wrote. Write, wrote. ¿Ok? Vamos a empezar practicando solamente los verbos regulares. Acá tenemos 8 oraciones cuyos espacios en blanco tenemos que completar con el verbo que está entre paréntesis, pero en su forma pasada. Para eso vamos a prestar atención a la fórmula o a la regla que expliqué antes y vamos a completar cada verbo con lo que corresponda. Le vamos a agregar ed y ed o d y una vez que lo pasamos a su forma pasada, lo escribimos en el espacio en blanco. Vamos a hacer el primer ejemplo juntos. Dice, we watched TV yesterday evening. El verbo que me da es watch, pero dice yesterday evening, o sea que es algo que pasó ayer a la tarde. Necesito que ese verbo watch, que es mirar, diga miramos, porque dice we, nosotros miramos. Entonces a watch, como termina en consonante, le voy a agregar ed. Va a quedar we watched TV yesterday evening. Nosotros miramos la tele ayer a la tardecita. ¿Están listos? ¿Se animan a hacer los que hoy siguen? Ahí va.